Ya reaccionaron a los videos, de modo que podemos pasar de la persuasión a la disonancia. Ya participaron de ese foro abierto para expresarse. Este video lo grabé antes de leer sus respuestas, así que no puedo predecir cómo los haya impactado cada video. Pero sí les puedo decir que tanto la campaña de March of Dimes de Thalía como la campaña de Hombre a Hombre y la campaña en Sevilla del uso de profilácticos aplican el modelo de elaboración probable de la persuasión, pero también nociones de otra teoría de la persuasión que es la disonancia cognitiva. Por eso cuando el curso es presencial, yo hago un experimento en vivo y les pregunto, ¿cambiarías tu opinión o conducta en relación con los temas expuestos en estos anuncios? Y usualmente el estudiante que, por ejemplo, no tenía una noción de la importancia del uso de profilácticos y me contesta que sí, yo empiezo a indagar y le pregunto por qué cambió de noción y ahora sí es importante para ese estudiante el uso de profilácticos en las relaciones sexuales. En momentos de esas respuestas yo puedo encontrar elementos de disonancia. Así que vamos a estudiar ahora qué es la disonancia y por qué interesantemente puede ser efectiva para la persuasión. En la próxima unidad, si nos da tiempo, en la unidad 4 estudiaremos las falacias. Y las falacias suceden cuando la ruta central se aplica inadecuadamente. Y en lugar de argumentos, tenemos argumentos falsos o ausencia de argumentos. Y esas son las falacias. En los videos anteriores mencioné la falacia populista, mencioné la falacia de la lástima. Esas falacias coinciden en muchas ocasiones con la activación de la ruta periférica al aludir a rasgos emocionales que están vinculados con hechos o situaciones. ¿Qué es la disonancia entonces? Porque no vamos a la unidad 4 ahora, vamos a esta que es la disonancia. La disonancia cognitiva como teoría se refiere o se puede referir a la reacción inesperada por opuesta, es decir, que la receptora, el receptor le lleve la contraria a la persuasión o al acto que intenta ser persuasivo, la reacción inesperada por arbitraria, que el receptor o la receptora parece no entender el mensaje y crea su propia significación. Fíjense qué importante que la disonancia cognitiva se refiere a una reacción inesperada. Recuerdan que al finalizar el modelo de elaboración probable de la persuasión les decía que en los últimos o en los más recientes 5 años se han encontrado datos que parecen contradecir el hecho de que para que la persuasión sea duradera tenemos que pensar o tenemos que acudir al intelecto. Al parecer hay elementos periféricos que sí producen una persuasión duradera o sólida. Esa es una reacción inesperada. Por lo tanto, reacciones como esas, reacciones inesperadas, se estudian desde la disonancia cognitiva. Una reacción inesperada por ser opuesta a lo que pensábamos o por ser opuesta a lo que planificamos en el mensaje, en el acto comunicativo, en el acto persuasivo, por ser opuesta en el sentido de que le lleva a la contraria, o por ser opuesta por arbitraria, porque como estudiamos en el modelo de elaboración probable de la persuasión, si la receptora o el receptor no está capacitado, no tiene la habilidad para, no tiene la información, la habilidad, la experiencia para acudir a una ruta central, para analizar intelectualmente el contenido del mensaje, no lo puede entender y por lo tanto crea su propia significación. Y en muchas ocasiones nuestras propias significaciones son inesperadas y son arbitrarias, no tienen nada que ver con el acto comunicativo original. Y aquí es que está la creatividad de la recepción. Y esto ocurre todos los días en los cursos. A mí me ocurre todos los días y es genial porque tenemos una reacción inesperada por parte del público, pero esa creatividad, esa propia significación del receptor o la receptora puede aportar al acto comunicativo, aunque sea disonante. El término disonancia cognitiva, como ya dijimos, se puede referir también a una reacción inesperada por angustiosa,
el receptor o la receptora se persuade, pero con angustia debido a un conflicto entre dos de sus creencias o una creencia y una conducta. Así que puede ser que al ustedes ver el video, por ejemplo, de hombre a hombre, a mí me pasó esto, yo tuve una reacción inesperada por angustiosa. Cuando yo vi el video de la campaña de hombre a hombre en contra de la violencia machista, me persuadí en contra de la violencia machista, pero con angustia, porque me molestó esa frase de hombre a hombre, porque es una frase que es en sí machista, alude a una comunidad separada de personas masculinas que se comunican entre sí y solamente cuando un hombre me lo dice es que yo le voy a creer. Cuando otro hombre me lo dice de hombre a hombre es que por fin voy a dejar de ser machista y voy a actuar en contra de la violencia. ¿Por qué no le hago caso a las mujeres? Así que yo me persuadí, pero se generó en mí un conflicto entre una creencia y una conducta. La creencia en contra del machismo o la creencia de que debemos escuchar a las mujeres y la conducta de estar en contra del machismo o la conducta de que quizás me di cuenta de que sí me persuadió cuando me lo dijo un hombre. Lo mismo entre dos creencias, ¿verdad? Puede pasar entre dos creencias, entre la creencia de estar en contra del machismo e intentar escuchar siempre a las mujeres, pero la creencia de que si me lo dice un hombre, pues es más convincente. Así que ese video en realidad contiene parte de un punto de vista que es en realidad machista, lamentablemente. Pero puede ser efectivo. Entonces, tengo esa reacción inesperada de persuasión, pero es una reacción de persuasión limitada, de persuasión a medias, de persuasión incompleta. Así que quien creó esa campaña se sorprende con mi reacción y dice, bueno, fuiste disonante porque no te convenciste, al contrario, te pusiste a analizar. Y esa reacción inesperada es inesperada para ellos porque a mí me produjo angustia. Me angustia que yo me convenzo en contra del machismo cuando me lo dice un hombre con esa frase meramente patriarcal, de hombre a hombre, como esta comunidad de personas que se comunican entre ellos y tienen secretos y tienen claves entre ellos. Ese es un ejemplo de disonancia. Y quien crea el mensaje, quien crea la campaña, tiene que estudiarme a mí. Porque él reaccionó así, porque tiene influjo feminista o porque es gay. Y a lo mejor los gays perciben este mensaje de otra manera. Pero entonces, en mi caso particular, yo soy cis. Bueno, no me gusta la etiqueta, pero generalmente soy cis. Cisgénero. El que no sepa lo que es, googlea. Va a Google, cisgénero. Entonces, ¿cómo yo como creador de la campaña voy a manejar esa diversidad de mi audiencia? Ese es un ejemplo de disonancia, ¿verdad? Ahí está la angustia que produce. Y en esta última fue que se concentró Leon Festinger en su libro A Theory of Cognitive Dissonance, dentro del campo de la psicología, que publicó en 1957. Este libro influyó en la psicología social y a partir de este libro es que se empezaron a utilizar metodologías de motivación, dinámicas de grupo, cambios de conducta y grupos focales para investigar, para poder identificar la disonancia y atacarla con argumentos o con rasgos psicológicos de ser necesario, o simplemente reconocerla y atenderla como muestra de la complejidad del ser humano, de la complejidad de nosotros y nosotras, las receptoras y receptores. Es una teoría que proviene del campo de la psicología. La teoría de la comunicación la toma prestada de la psicología. En nuestra facultad, una buena fuente que les puede explicar de rabo a cabo, una fuente viva, una persona que les puede explicar la disonancia cognitiva, es el doctor Jorge Santiago Pintor, que es el otro profesor que también da este curso de teorías de la comunicación. Es psicólogo social, psicólogo de la comunicación y tiene experiencia y estudios sobre este tema.
Un ejemplo clásico que se encuentra en el libro y siempre se estudia en psicología también es el ejemplo de los fumadores. Cuando los efectos negativos de fumar llegaron a la opinión pública en la década de 1950, los fumadores reaccionaron en conflicto. Fumar es malo para mi salud versus me gusta fumar. Esta es la creencia que le transmiten los anuncios y los datos científicos. Fumar es malo para mi salud y esta es la conducta que tienen. Me gusta fumar. Existe entonces una disonancia entre la ruta central para dejar de fumar, los datos científicos que me dicen que debería dejar de fumar, y la ruta periférica, los rasgos psicológicos para seguir fumando. ¿Cuál rasgo psicológico? La emoción, la sensación de que me gusta fumar. Así que en lugar de haber un continuo, el continuo se rompe. El continuo del modelo de elaboración probable de la persuasión, en lugar de haber una ruta paralela, hay una ruta cruzada. El continuo se rompe. Hay disonancia entre la ruta central, los datos que me dicen deja de fumar y yo sé que debo dejar de fumar, versus los rasgos periféricos, psicológicos míos como receptor que me gusta fumar. Y en eso es en lo que pienso cuando veo los anuncios para dejar de fumar. Por un lado hay una racionalización. ¿Cómo podemos reaccionar o cómo podemos evadir o cómo los receptores, las receptores, consciente e inconscientemente evadimos la disonancia? Porque si no viviríamos en constante angustia, arbitrariedad o llevando la contraria. Esas son las tres razones principales para tener disonancia. Llevar la contraria, ser arbitrario, no conocer, ser ignorante e inventarme las cosas. Ojo, lo hacemos bastante también, somos creativos inventando interpretaciones. O es vivir en completa angustia. ¿Conocen gente así? Probablemente sí. Es muy probable que personas que estén llevando la contraria siempre, inventando o mintiendo siempre o creando interpretaciones que no son en las que tú les dijiste. Tú les diste un mensaje e interpretan otra cosa. O que viven en completa angustia ante los actos comunicativos que reciben, es muy probable que esas personas vivan en una disonancia constante. En una persona que esté en una buena salud mental, en un estado saludable en términos mentales, normalmente evade la disonancia y nosotros todos los días evadimos esa situación de disonancia. Una de las estrategias para evadir la disonancia es la racionalización. Siguiendo el ejemplo de los fumadores, pues puedo no dejar de fumar y hacerle más caso a los rasgos periféricos, pensando, racionalizando que fumar me relaja, que soy un fumador moderado, me controlo, que ya soy adicto, así que dame otra solución, ya no tengo remedio. ¿Y qué otros ejemplos de este tipo se les ocurren para los fumadores? Yo no soy fumador, yo no fumo, pero para otros vicios, pues esta es la racionalización. Es algo que tendemos a hacer y tendemos a justificar nuestra disonancia para estar tranquilos, porque si no, viviríamos, como les dije, llevando la contraria, mintiendo constantemente o en perpetua angustia. ¿Qué otros ejemplos de este tipo se les ocurren pensando en vicios o en conductas que sabemos que son negativas para nosotros, pero nos producen placer? Vamos a dejarlos pensando un ratito y continuamos. ¿Cómo manejar la disonancia? Aquí hay un fragmento del anuncio que ya vieron, la campaña de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Pero si realmente quieres encontrar el mejor sexo de tu vida, y ya ustedes saben lo que él dice, ¿verdad? Nos exhorta a usar los profilácticos como solución. Que nos sorprende porque usualmente estas campañas van dirigidas a la abstinencia. Y fíjense, ese es un buen ejemplo, la abstinencia. Cuando las campañas que giraban en torno a la abstinencia, se ha descubierto que esas campañas no han sido muy efectivas. ¿Por qué? Por lo mismo, por la disonancia. Quieres prevenir los embarazos indeseados, el VIH, las enfermedades de transmisión sexual,
diciéndoles a las personas que dejen de tener relaciones sexuales, les estás provocando una disonancia porque quieren seguir teniendo relaciones sexuales a pesar de que saben que se exponen a esos riesgos. Por eso las estrategias de prevención han cambiado y se han dirigido más al el uso de profilácticos, más allá que a la abstinencia sexual o a dejar de tener relaciones sexuales. En general, ¿cómo podemos manejar la disonancia? Como comunicadores, como comunicólogos, creando los mensajes, previniendo que sean disonantes para el público. Pues debemos enfocarnos en el cambio de actitud como meta de la persuasión. El enfoque no debe ser el convencimiento o la persuasión, sino la consecuencia de la persuasión, que es el cambio de actitud o el cambio de conducta. Esa debe ser la meta principal. Yo quiero que dejen de fumar. Yo no necesariamente quiero que le deje de gustar el cigarrillo. Así que la campaña no puede ser, no puede tener imágenes que apelen al gusto del cigarrillo. No le puedo decir a alguien que deje de fumar con una imagen de una persona fumando, porque le estoy provocando disonancia y estoy provocando un discontinuo entre los rasgos psicológicos y los rasgos lógicos, entre la ruta central y la ruta periférica. Le pongo en la ruta central que el 98% de los fumadores desarrolla cáncer de pulmón. Esto es un ejemplo hipotético, esto no es real. Ese número no es cierto, no está comprobado. Por un lado les digo, doy esa estadística, ruta central, pero por otro lado le coloco una imagen, ruta periférica, de la persona fumando y sintiendo, haciendo un gesto de placer. Pues entonces le estoy produciendo disonancia. No me tengo que enfocar en la persuasión, me tengo que enfocar en la meta de la persuasión, que es el cambio de actitud, el cambio de conducta. Así que en ese caso particular me voy a enfocar en la ruta central y la ruta periférica va a estar incluida a partir de otras estrategias. No podemos prometer beneficios efímeros. Vas a dejar de fumar porque te va a ser más atractivo. No le puedo poner en un anuncio una persona como el anuncio de un quedado iPhone. ¿Verdad? No puedo colocar una persona atractiva porque estudió en su escuela superior y una persona con rasgos que se catalogan como feo o desaliñado porque no estudió en la escuela superior. Esos son beneficios efímeros, sociales, en términos de socialización, porque sabemos que pues, en esta sociedad occidental las personas catalogadas como atractivas tienen más posibilidad de socialización. Tenemos que ofrecer motivación suficiente, es decir, justificación mínima, justificación mínima. No podemos overdo it, no podemos hacer overkilling, sobrecualificación, sobrejustificación o insistir demasiado en el asunto. Porque cuando a ti te insisten tanto y te traen la cantaleta de que cambies una conducta, ¿cuál es una posible reacción? Que lleves la contraria, como sucede con los niños. Por lo tanto, llevar la contraria, que es tener disonancia cognitiva. Quizás estás de acuerdo con el mensaje, pero como te lo han insistido tanto, pues te produce enojo y le llevas la contraria. Así que tu conducta no va a la par con tu creencia. Pues la motivación debe ser suficiente, mínima, concisa. Otra vez, observen que estos requisitos o estas recomendaciones de Festinger, que las hizo en los años 50, es un genio realmente, pudo predecir lo que iba a pasar. Esas recomendaciones también resuenan, coinciden o dialogan con los principios prácticos de la comunicación efectiva. Este tercer principio no es otra cosa que concisión. Sé conciso. Concisión, precisión, claridad y sencillez. Intentar que el receptor o la receptora calcule el costo social de mantener su opinión o conducta actual. Yo quiero que cambie de opinión o de conducta actual, pero yo tengo que manifestarle que tiene que calcular cuál es el costo social de mantener la opinión que yo tengo o la conducta que yo tengo actualmente. Cómo eso va a afectar mi relación con otras personas y mi éxito en la vida. Versus que cambie de opinión y cambie mi conducta y adopte el comportamiento que se me está promoviendo que adopte.
Un buen ejemplo del requisito 4 es este anuncio. Esta campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida a través del uso del profiláctico, casi todo este anuncio está fundamentado en la recomendación 4 de Festinger. Con esta discusión que, como les adelanté, fui claro con ustedes, la disonancia cognitiva pues la estudiamos de manera bastante superficial como alternativa al modelo de la elaboración probable de la persuasión. Pues ya hemos terminado la discusión de la disonancia cognitiva, lo que nos lleva entonces a enfocarnos en cuáles son las críticas que se le han hecho a las teorías de la persuasión, que como dije al principio en el primer video, discusión 1, son muchísimas y solo hemos escogido dos, de las cuales elaboramos una, el modelo de elaboración probable de la persuasión, valga la redundancia, y la otra la discutimos bastante somera, superficialmente, la disonancia cognitiva. ¿Cuáles son las críticas en general? Se les califica de simplistas, reduccionistas y acomodaticias. Qué fuerte, ¿verdad? Son palabras, son adjetivos que casi son epítetos, casi son insultos. Simplistas porque, bueno, la realidad es que es difícil a veces identificar o separar un requisito de la ruta central y un requisito de la ruta periférica. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando los requisitos? Voy a ir a esa discusión rapidito. Debe estar por aquí. Creo que será la 2 o era la 5. Vamos a ver si aquí que están. ¿Ves? Aquí están los requisitos. Cuando estábamos estudiando los requisitos, vamos a buscarlo más precisamente. Los requisitos de una central, de una ruta central elaborada. Yo empecé a discutir credibilidad, especialidad, reconocimiento, disponibilidad, estructura. Y cuando llegué al tercero, les dije, bueno, es que hay una crítica, porque credibilidad, especialidad, reconocimiento, credibilidad que la persona tenga unos datos, tenga una trayectoria, especialidad que se demuestra en estudios, el reconocimiento que eventualmente se cataloga en títulos, pues que una persona tenga estudios, tenga títulos, tenga credibilidad por su experiencia o su trayectoria, realmente eso es aludir al intelecto. Pues no, hay elementos de este tipo que también son periféricos. Y por otro lado, porque yo estoy apelando a mis emociones, que es un título, yo puedo tener un doctorado, pero una persona que sea, y lo digo, no estoy usando esta palabra de manera negativa, la estoy usando de manera positiva como una cualidad, un jibarito de manera como cualidad, un jibarito de, qué sé yo, de Barranquita, puede tener un pensamiento muy superior al mío sin haber terminado la escuela superior. Así que realmente esos requisitos apelan a la intelectualidad. Y por otro lado, los requisitos periféricos. Vamos a buscar los que están por acá en el video. Bueno, es que están en la primera parte de esta discusión. Los requisitos de la ruta periférica, el gusto o el disgusto, el anclaje sociocultural, ¿verdad? La presión de grupo, la adherencia a las ideologías y los mitos. Pues eso es periférico siempre, siempre se da a base de las emociones. Pues no, porque cuando estudiamos la semiótica nos dimos cuenta que los mitos se construyen. El mito de la palabra yal tiene una historia, tiene un origen. De la palabra girl en criollo jamaiquino y tiene una trayectoria de cómo se convirtió a significar o a referirse a una mujer sin modales o con ciertas características que se catalogan como peyorativas. Así que esa división tan categórica entre lo periférico y lo central se le critica que sea así de simplista, reduccionista. Hay una realidad que es mucho más compleja que dividir los elementos de la comunicación en esas dos categorías. Y acomodaticias,
¿Por qué acomodaticia? Vamos a ver si lo piensan. Bueno, acomodaticia porque me sirve, fíjense que pasamos del modelo de elaboración probable a la disonancia e incluso la disonancia la utilizamos a favor de los objetivos de la comunicación. Así que si yo puedo predecir que un cierto público va a ser disonante a ese mensaje, puedo controlar ese mensaje. ¿Y por qué eso se cataloga como acomodaticio? Porque es acomodaticio en el momento en que se hace de manera irresponsable, de acuerdo con los principios éticos de una persona. Por ejemplo, esta campaña aplica las teorías del modelo de elaboración probable de la persuasión y de la disonancia cognitiva. Las aplica a las dos. Pero lo hace de una manera acomodaticia porque un poquito te engaña como receptor, como persona que está viendo el anuncio. Él te engaña con el twist que ocurre en el anuncio. No lo voy a revelar, el twist o el cambio imprevisto o inesperado que ocurre en el anuncio. No lo voy a anticipar para no darle spoiler o adelantos a aquellos que no lo han visto. Por un lado, ese twist es una especie de engaño al receptor y por otro lado, el mismo anuncio utiliza elementos periféricos sexualizantes, ¿verdad? Este hombre aparece muy sexualizado, muy erótico. Por eso se les califica de teorías acomodaticias en términos de cómo las vamos a aplicar como comunicadores y comunicadoras. Y por otro lado, no son la ruta central y la ruta periférica parte de la vida cotidiana en cualquier acto de comunicación. Esta crítica ya no es del tipo del contenido, no es de la aplicación. La primera crítica critica la aplicación de esos modelos. El simplismo, el reduccionismo, el que lo usemos de manera acomodaticia. Esta segunda crítica es más ya acerca del quehacer teórico. Pues la verdad es que la ruta central y periférica están en cualquier acto de comunicación, de modo que en realidad los actos de comunicación masiva pues no deberían tener tanto impacto en términos de utilizar esas estrategias. Es decir, debate o cuestiona en qué medida las personas que trabajan en la comunicación tienen una especialización para poder producir mensajes persuasivos. Esta crítica se le puede hacer una contracrítica, un contraargumento, que es el que les presenté con el ejemplo de Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló. Según esta crítica, cualquier persona, estas teorías no están proveyendo nada nuevo porque cualquier persona puede producir mensajes con ruta central y periférica calculada sin tener que ser especialista en comunicación. Pero el ejemplo de Beatriz y Ricardo Rosselló nos demostró que no necesariamente es así. Que estudiando esta teoría es que logramos controlar esos elementos al comunicarnos masivamente. La tercera crítica, realmente se puede medir la disonancia cognitiva y esta crítica está dirigida a la metodología de estas teorías. Al principio les comenté que se les ha criticado, bueno, no se les ha criticado, sino que se encuentran resultados muy contradictorios entre una investigación y la otra. Esta investigación me dice que este anuncio produce disonancia cognitiva en este público y esta otra investigación 2 años después encuentra que el mismo público no tuvo disonancia cognitiva. Eso es lo que suele suceder con las teorías de la persuasión. Es una debilidad, sobre todo siendo una teoría de enfoque empírico que se basa de los datos, que se fundamenta en los datos. Ahora, sobre esa debilidad, colocamos, ensamblamos, montamos esta otra crítica. ¿No será que es que no se puede medir? Y por eso es que encuentras resultados tan contradictorios o tan dispares. ¿Realmente se puede medir la persuasión? ¿Se puede medir la disonancia cognitiva? Es difícil porque, por ejemplo, el acto de llevar la contraria, es difícil elaborar un instrumento, diseñar un instrumento de investigación en el que tú puedas comprobar que esa persona en efecto está llevando la contraria o es lo que piensa realmente, no es que esté llevando la contraria. De modo que estas críticas a la teoría de la persuasión
nos abren un poco el espectro de qué otras necesidades, qué otras teorías de la comunicación debemos estudiar para entender lo que sucede en la comunicación interpersonal. Ya nos han señalado estas críticas, a través de estas críticas hemos reflexionado que cualquier acto de comunicación, el acto de comunicación de la cotidianeidad parece estar mediado por la manera en que nos enfrentamos a los medios de comunicación. Pues entonces hay que estudiar la comunicación interpersonal. Por eso en la unidad 4 nos trasladamos de la comunicación de los medios, vamos poco a poco llegando hasta el constructivismo, que se ocupa de la comunicación interpersonal y la comunicación empresarial o comunicación organizacional en las empresas, en las organizaciones, valga la redundancia, ¿verdad? Estoy repitiendo el nombre, el adjetivo que dije anteriormente, para poder entender realmente cómo entonces poder aplicar las teorías de la comunicación a los receptores, poder entender qué sucede socialmente, psicológicamente entre las personas que consumen los medios de comunicación. En el próximo video concluiremos con la unidad 3 para entonces proseguir a esa nueva área de estudios que exploramos en la unidad 4.